Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos reiniciando la actividad del proyecto COVID prolongado, que estamos coordinando conjuntamente con Fiocruz de Brasil y ECO Uruguay. Hoy tenemos el placer de iniciar este programa con la presentación del doctor Jorge Mera, infectólogo, profesor asociado de la Universidad Nacional de Nuevo México, de la División de Enfermedades Infecciosas. Esta actividad, la del día de hoy, pretende poner a tono, digamos, el conocimiento que existe a nivel internacional sobre la situación del COVID prolongado como problema de salud pública, como un problema también clínico. En la presentación del día de hoy va a estar en la coordinación también la doctora Mariana Guinado y quien le habla, Fernando Tomasina. La idea del proyecto como tal es tener una instancia primero de presentación por parte del profesor Jorge Mera, de unos 15-20 minutos, para luego tener un intercambio. Para ese intercambio, recuerde, siempre mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra como tal. La actividad cuenta con traducción simultánea de español, portugués e inglés, y usted puede seleccionar su idioma en el menú inferior. En este momento está proyectada una lámina que muestra el lugar donde está para habilitar dicha función. La idea es entonces darle la palabra ahora al doctor Jorge Mera y posterior a esa instancia de presentación, un intercambio. En el auditorio también se encuentra nuestro director del programa ECO, el profesor Henry Cohen, que si le parece, antes de darle la palabra a Mera, le solicitamos algún comentario. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a los coordinadores, especialmente a Jorge Mera por facilitar su presencia aquí hoy para todo el público de Latinoamérica. Él es latinoamericano, es argentino, mendocino y es un gran amigo de Uruguay. Y para nosotros es una suerte, una fortuna poder hacer este trabajo en conjunto con Fiocruz, con personas de altísimo nivel como María Pía Ribeiro, que nos acompaña siempre los lunes cada 2 semanas. Y este es el segundo año que empezamos con este programa, que ha sido muy exitoso en el primero y que es un nuevo desafío, entonces lanzar el segundo. Y esperemos contar con tan buena presencia, tan numerosa y de tantos países como el año pasado, o más si podemos, y que el éxito no sea, por lo menos no sea menor. Así que muchas gracias a todos y Jorge, cuando tú desees podemos empezar. Bueno, muchas gracias Henry y bueno, quería agradecer a los organizadores, Elisa, Henry y todo el resto del equipo la invitación. Gracias. Bueno, el tema que voy a tocar hoy va a ser COVID prolongado, que hemos aprendido y qué nos trae el 2024. Y en realidad hay un estudio que me voy a focalizar un poquito en el medio de la presentación, que es la novedad más importante, pero voy a aprovechar para hacer un poco un resumen de los últimos 6 meses del año 23 en cuanto a las definiciones de COVID prolongado. O sea, el objetivo es describir los nuevos hallazgos en COVID prolongado. El acrónimo que voy a usar es CP. Explicar los principales mecanismos patogénicos del COVID prolongado y enumerar los factores de riesgo para desarrollar un COVID prolongado, o por lo menos lo que sabemos hasta el momento. Para poner la situación en contexto, el COVID prolongado es una enfermedad post-viral, post-SARS-CoV-2, multisistémica. Como ven en esta diapositiva, están reflejados todos los órganos que están impactados. En el cuadrado de color rosado son los síntomas que puede presentar el paciente, y en la parte celeste está el sustrato anatomopatológico o fisiopatológico que gatillan estos síntomas. Y a solo de ejemplo, voy a comentar el cardiovascular,
Muchos pacientes se presentan con dolor de pecho y uno después de varios estudios puede ver que hay un sustrato de inflamación miocárdica que ha sido demostrado en múltiples estudios y en muchos de ellos con resonancia magnética cardíaca. O el paciente se puede presentar con palpitaciones y cuando uno evalúa al paciente en más detalle puede detectar que el mecanismo es una taquicardia postural ortostática, que se ha descrito para otras situaciones, pero está también asociada con COVID prolongado. Y así sucesivamente, el COVID puede afectar los pulmones, el sistema digestivo, el páncreas, el sistema inmunológico, generando la producción de autoanticuerpos en forma persistente, el sistema neurológico, riñones y especialmente el sistema vascular. Ahí hay una gran cantidad de patologías que se han ido detectando en el último año y medio, que incluyen disfunción endotelial, microangiopatía, coagulación, etcétera. Entonces, como pueden ver, no voy a comentar cada órgano en particular, pero hay una sintomatología y hay un sustrato patológico que la define. Es una enfermedad real y recalco la palabra real porque todavía, lamentablemente, hay muchas personas, inclusive colegas, que no creen que exista esta entidad. Y en el último año y medio han habido múltiples publicaciones donde se puede demostrar el sustrato patológico que confirma que en realidad hay un daño estructural y orgánico en distintos órganos que explican la presencia de los síntomas que estos pacientes manifiestan. Ahora, es importante diferenciar el COVID prolongado de dos situaciones. Una es el síndrome post-cuidados intensivos, en inglés el acrónimo es PICS, y el otro es las secuelas a corto plazo, que acá está en esta imagen a la derecha como secuelas a término medio. Cuando se intenta definir, al principio la terminología para COVID prolongado tuvo múltiples manifestaciones. Una, la que llegó a tener un poquito más de intensidad y duración fue PAX, que es el síndrome post-COVID agudo. Eh, pero el tema que era la definición de este síndrome englobaba no solo a lo que hoy entendemos por COVID prolongado, sino también englobaba el síndrome post-cuidados intensivos o a las secuelas a corto plazo. Para darles un ejemplo, síndrome post-cuidados intensivos, por ejemplo, un paciente con COVID-19 agudo puede terminar en terapia intensiva con un distrés respiratorio que causa daño pulmonar y ese paciente 4 meses después está sufriendo las consecuencias de ese daño pulmonar que se presentó en una situación aguda. Pero eso no es necesariamente un COVID prolongado. Esto es el daño agudo, las secuelas del daño agudo después de la terapia intensiva. Les di el ejemplo pulmonar, pero esto puede manifestarse en cualquier otro órgano. Y después secuelas muy determinadas a corto plazo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen disfunción en el sentido de olfacción o del gusto, pero son aislados, no están acompañados de ningún otro componente de COVID prolongado. Y este a veces es un daño directo citopático del virus. Y esto se considera como una secuela a corto plazo y no se considera dentro de COVID prolongado. Dentro de los pacientes que tienen COVID prolongado, hasta la fecha se han identificado 4 fenotipos que los voy a mencionar en las próximas diapositivas. La importancia de estos fenotipos, de identificar estos fenotipos, es que pueden tener un pronóstico muy distinto. Y esto es importante al paciente, en una era que todavía no tenemos un tratamiento específico para COVID prolongado, poder decirle qué es lo que esperamos en el futuro de los síntomas que está presentando. Por ejemplo, pacientes que tienen un COVID prolongado manifestados principalmente por trastornos del gusto y de la olfacción, tienen un buen pronóstico. Pacientes que ya tienen manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y o gastrointestinales, pues ahí tienen un pronóstico un poquito más reservado en cuanto a la duración de su COVID prolongado. No sabemos si estos fenotipos están generados por mecanismos patogénicos distintos o si son distintas manifestaciones de un mismo mecanismo fisiopatogénico. Ahora, ¿por qué hay tanta
diferencia o variabilidad en las publicaciones que vemos de COVID prolongado. Y la respuesta a esa pregunta es porque hay muchas variables que eh, se obtienen de maneras distintas en los distintos estudios y por eso los resultados por ahí son un poquito controvertidos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de COVID prolongado y la fuente para reclutar pacientes para el estudio son pacientes hospitalizados, probablemente voy a tener una prevalencia mucho más alta de COVID prolongado y van a ser pacientes con síntomas más severos. En comparación, si lo estoy reclutando en un consultorio ambulatorio, donde pacientes han tenido quizá una enfermedad un poquito más leve en cuanto a enfermedad aguda. Vemos que hay diferencias en sexo y edad. Es más frecuente en los pacientes que son de mayor edad. Por ahí depende del fenotipo, puede ser más frecuente en mujeres. Hay que ver el estudio dónde está evaluando al COVID prolongado. Si lo está evaluando 3 meses después de que el paciente tuvo el COVID agudo o un año después, o hay estudios de 2 años después. Entonces, depende del tiempo, eso va a cambiar un poco los resultados. Después, ¿qué variante de COVID se infectó el paciente? Como vamos a ver después, los pacientes que se infectaron con la variante Delta tienen una mayor prevalencia de COVID prolongado que los pacientes que se infectaron con Omicron. Como las distintas comorbilidades de los grupos que se están estudiando. Y finalmente, ¿cómo se está haciendo la evaluación? ¿Es un estudio retrospectivo o es un estudio prospectivo? ¿O cómo se están obteniendo los datos? ¿Es porque el paciente los reporta en un formulario o hay una entrevista dirigida para obtener la sintomatología? Entonces, todas estas variables hacen que por ahí uno diga por qué este estudio termina con un resultado y este otro estudio sale con resultados un poquito distintos. Y para terminar este concepto, a la izquierda ven un gráfico de un estudio holandés donde ellos evaluaron la presencia de síntomas de COVID prolongado y lo que discriminaron fue la etnicidad de los pacientes o la cultura de los pacientes. Entonces ustedes pueden ver después cuando tengan tiempo que la presencia de síntomas era distinta si el paciente era un holandés nativo o si era un inmigrante africano o si era de Turquía, etc. O sea que todos estos factores van a influir en los resultados de los distintos estudios. Este es un estudio esto no es novedad, esto fue publicado en junio del 2023, pero este es un estudio muy importante que es el estudio del grupo, estudio RECOVER, o recuperación, sería la traducción, que se hizo en Estados Unidos, auspiciado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y lo que estos investigadores intentaron hacer es reclutar miles de pacientes con COVID, la mayoría, y algunos sin COVID, seguirlos en el tiempo, ver qué sintomatología presentaban y ver si ellos podían definir qué síntomas estaban realmente asociados a COVID prolongado y qué síntomas no estaban asociados. Y lo que ellos encontraron fueron 12 síntomas que estaban asociados a COVID prolongado que están en 2 tablas. Acá está la lista de estos síntomas. Y acá en este gráfico está la frecuencia en que estos síntomas aparecían en el grupo de pacientes con COVID prolongado. Y lo que ellos determinaron es que no solo era importante la presencia del síntoma, porque los distintos síntomas tienen distinto peso. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene alteraciones del gusto o de la olfacción, le daban un puntaje de 8. Y un paciente que tenía dolor de pecho, el puntaje era de 2. Y lo importante era que uno, después que evalúa el paciente, sume el puntaje, y si tenía 12 o más, eso significaba que era muy probable que ese paciente tuviera un COVID prolongado. No quiere decir que si el paciente tiene un puntaje menor de 12, no vaya a tener COVID prolongado, pero la probabilidad es mucho menor que si tiene 12 o más. Esto es muy útil para cuando uno está evaluando pacientes hoy en día, de ponerte una idea si la sintomatología que presenta el paciente uno la puede decir, bueno, esto es compatible con un COVID prolongado o no, porque hasta la fecha no tenemos ni un biomarcador, ningún estudio de laboratorio que nos permita decir este paciente tiene COVID prolongado. Y abajo lo que vemos son los 4 subgrupos que yo les mencioné recién, que pudieron caracterizar estos investigadores. El primer grupo era aquellos pacientes que predominantemente tenían alteraciones de la olfacción y de la degustación.
El segundo grupo eran pacientes que tenían predominantemente astenia o fatiga basal o después de realizar ejercicio. Y el tercer grupo, ustedes van viendo que se van sumando, o sea, son pacientes que tienen la astenia o fatiga, pero se le agrega el trastornos cognitivos. Y el cuarto grupo se le agrega todo lo que tenía el grupo anterior, trastornos o cardiovasculares o trastornos neurológicos o gastrointestinales. La importancia, estos fenotipos se superponen, no están definidos, separados por una línea muy clara, pero cuando uno los puede identificar, puede darle al paciente un pronóstico en cuanto a duración de su sintomatología. El mejor pronóstico es el primer grupo, los pacientes que tienen trastornos de la olfacción y degustación como manifestación predominante del COVID prolongado, y el de peor pronóstico es el último grupo, el que ya tiene trastornos cardiovasculares o cognitivos neurológicos. Bueno, ¿qué es lo que nos trajo el año nuevo? Y es este estudio que les voy a resumir. Les aconsejo, si tienen tiempo, que lo lean. Es un estudio largo, con muchos detalles, pero yo les voy a transmitir los conceptos principales. Este es un estudio que se realizó en más o menos 140 pacientes, de los cuales 100 tenían, más o menos 100 tenían una infección aguda por COVID, y el otro, el restante, era un grupo control que no tenía COVID. Estos pacientes fueron seguidos en el tiempo y se tomaron muestras sanguíneas longitudinales y se analizaron más de 6.500 proteínas distintas con el objetivo de determinar si había alguna asociación entre un marcador biológico y la presencia de COVID prolongado. Ellos definieron COVID prolongado con las definiciones que yo les mostré anteriormente del estudio Recover. Y midieron esto a nivel basal, lo midieron cuando tenían 6 meses de seguimiento y después también lo midieron a los 12 meses. Y hicieron muchos estudios y asociaciones entre los marcadores y síntomas de los pacientes para ver si podían determinar algún patrón que nos pudiera ayudar a identificar a estos pacientes. En resumen, lo que ellos encontraron fue una disregulación en la activación del sistema del complemento que duraba en el tiempo, una disregulación en los mecanismos de protección inmunológica nativa y una disregulación en los mecanismos de homeostasis que incluyen los mecanismos de trombosis y de coagulación. Acá les voy a mostrar un gráfico que sale publicado en este estudio y la secuencia, un segundito. La secuencia sería la siguiente. Ante la infección viral, se activa el complemento, tanto en la vía clásica como en la vía alternativa, y esta activación del complemento genera la parte terminal del complejo del complemento de C5 a C9, y eso causa daño endotelial y daño tisular. Este daño tisular, a su vez, puede volver a activar el complemento y mantiene un círculo vicioso de una activación continua del complemento. Además, se activa el sistema de coagulación que tiene una conexión con el sistema de complemento y perpetúa esa activación del sistema de complemento. ¿Cuál es la diferencia de esto con cualquier otra infección? Normalmente, cuando uno tiene una infección, hay activación del complemento, pero cuando la infección se resuelve, esa activación del complemento cesa. Y lo que estos autores vieron, estos investigadores vieron, es que esa activación del complemento en los pacientes que tenían definición clínica de COVID prolongado se mantenía en el tiempo. O sea, a los 6 meses se seguía activando el complemento. Y los pacientes que mantenían los síntomas de COVID hasta al año también se seguía activando el complemento. Y otra observación muy importante es que vieron que había un aumento de los anticuerpos contra grupos de herpes virus, específicamente citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Y ellos postulan que esta activación de estos virus o reactivación de estos virus puede estar perpetuando esta activación del complemento. Entonces, en resumen, ellos lo que proponen en base a estos hallazgos, que creo que este estudio es muy importante, que proteínas del complemento y las proteínas tromboinflamatorias como el factor von Willebrand, la trombina, etcétera, pueden ser los principales biomarcadores de un COVID prolongado. Entonces, habría a lo mejor en el futuro cercano
podemos identificar uno o múltiples de estas proteínas que midiéndolas en un paciente que se presenta con COVID prolongado, uno puede decir si este paciente lo tiene porque tiene el biomarcador que lo sustenta o descartarlo. Eso todavía está por verse, pero esa es la primera sugerencia. Y la segunda es que a lo mejor puede haber un lugar para intervenciones terapéuticas bloqueando esta activación del complemento. Ellos inclusive en el estudio y pudieron modelar ciertas variables que pronosticaban COVID prolongado en la fase aguda. Y se los voy a dar como ejemplo. Usando la masa, el índice de masa corporal, la edad del paciente y la medición del factor von Willebrand y la medición del complemento terminal, complemento de C7 en particular, ellos podían determinar qué pacientes en el grupo que ellos estudiaron desarrollaron COVID-19, desarrollaron COVID prolongado. Ok, yo creo que eso hasta ahora es en mi opinión es el estudio más importante que hemos tenido este año, que se ha publicado en enero, y que de ahí va a derivar en otros estudios para poder afinar la puntería y llegar a obtener un biomarcador que sería importantísimo. Para terminar, voy a resumir brevemente los mecanismos patogénicos que se proponen para el COVID prolongado. Hay muchos propuestos y probablemente no sea uno solo, sino que sean una combinación de múltiples mecanismos lo que causan el COVID prolongado. Estos mecanismos son 5 mecanismos principales. Uno es la inmunodesregulación, el otro es la alteración en la microbiota intestinal, otro es un incremento en la autoinmunidad, el cuarto es trastornos del endotelio y trastornos de la coagulación, y el último es una disfunción neurológica en las señales de los neurotransmisores que pueden causar trastornos cognitivos y también trastornos a nivel periférico. Entonces les voy a resumir qué es lo que sabemos un poquito de todo esto hoy en día. Se ha demostrado la persistencia de la partícula de la proteína de espiga en casi todos los órganos que tienen receptores de la convertidos de la angiotensina 2. Y eso es prácticamente casi todos los tejidos. Y se han visto estas partículas en sangre hasta 12 meses después de un episodio de COVID agudo. Se han podido determinar múltiples marcadores de inflamación y algunos de ellos ya se los he mostrado en este estudio que les acabo de discutir, y también alteraciones en la relación de las células del sistema inmune, por ejemplo, alteraciones en la relación CD4, CD8, etc. Y a nivel de tejido se ha visto que hay inflamación, hay necrosis, hay muerte celular, hay microtrombosis y hay daño endotelial. La autoinmunidad se manifiesta porque hay un aumento de autoanticuerpos, pero no solo en la fase aguda, sino que se mantienen en el tiempo, y eso es lo que lo diferencia de otros cuadros infecciosos que a veces generan estos autoanticuerpos. Es la persistencia de estos autoanticuerpos en el tiempo. A nivel endocrino, lo que se ha podido determinar que la mayoría, casi un 80% de estos pacientes con COVID prolongado tienen cortisolemia baja. No se sabe el impacto terapéutico que tendría sobre esto, pero se ha determinado eso. Se ha notado que hay una endoteliopatía, o sea, una enfermedad endotelial sistémica y persistente que se manifiesta a nivel patológico con microtrombosis y angiogénesis, y esto es causado por la inflamación que gatilla la infección por COVID y también por el efecto citopático directo del virus. Y también lo que se ha visto es niveles bajos de serotonina. Pues acá en el gráfico de la derecha vemos que tenemos una infección viral, que en los pacientes que van a desarrollar COVID prolongado, la respuesta de interferón tipo 1 es anormal. Normalmente uno hace un pico de interferón y baja. Estos pacientes tardan en hacer el pico y lo mantienen el interferón por tiempos prolongados. Y este interferón interfiere con la absorción de triptofano a nivel intestinal, que el triptofano es el sustrato de la serotonina, y también hay alteración en los depósitos de triptofano en las plaquetas por el consumo de plaquetas que hay. ¿Cuál es el impacto de una serotonina baja? Puede causar trastornos neurocognitivos y también altera
altera los neurotransmisores a nivel de muchos nervios, especialmente el neumogástrico, que tiene muchas funciones. Hay una alteración en la flora intestinal que es muy distintiva para el COVID prolongado. No se sabe cuál es el impacto, pero esto se ha observado. Y también, como les mencioné, hay disfunción del neumogástrico, que este nervio inerva la faringe, laringe, pulmón, corazón, sistema gastrointestinal. Y como ustedes ven, muchos de estos pacientes tienen síntomas relacionados a todos estos órganos: tos, disnea, palpitaciones, etc. ¿Qué factores se han observado que aumentan el riesgo a que un paciente con COVID agudo desarrolle un COVID prolongado? Bueno, en primer lugar hay que tener COVID. O sea, si el que no tiene COVID no hace COVID prolongado, por eso es muy importante evitarlo, de estar vacunados, usar máscaras cuando esté indicado. Los pacientes que no están vacunados tienen mayor incidencia de COVID prolongado. Los pacientes que tienen infecciones múltiples por COVID tienen más riesgo de COVID prolongado. Los pacientes que fueron infectados antes de Omicron, con la cepa Delta, por ejemplo, tienen más incidencia de COVID prolongado. Y aquellos pacientes que tienen una infección aguda severa tienen más incidencia de COVID prolongado que aquellos pacientes que tienen una infección leve, aunque esto puede ocurrir hasta en pacientes con COVID asintomático. Y también la edad del paciente: a mayor edad, más riesgo, y cuanto más enfermedades comórbidas antes de tener COVID agudo, más riesgo de COVID prolongado. En resumen, el COVID prolongado es una enfermedad multisistémica post-viral, post-infección SARS-CoV-2. Los mecanismos patogénicos se están elucidando. Todavía no tenemos un biomarcador, pero creo que estamos cerca. Y no tenemos todavía un tratamiento específico, pero los resultados del estudio que les presenté pueden dar lugar a varias hipótesis y a la implementación de distintos tratamientos. Y hoy por hoy la mejor manera de prevenir el COVID prolongado es no tener COVID agudo, y la mejor herramienta es la vacunación. Bueno, me voy a parar ahí, y si hay alguna pregunta, encantado, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, Jorge, ha sido una excelente puesta a punto sobre el tema, muy, muy claro y muy amplio en la perspectiva. Creo que es una buena cosa pensar en que estemos cerca de tener uno o más biomarcadores, porque creo que hay serias dificultades con la definición de algunos aspectos diagnósticos, y sería de una extrema ayuda en ese sentido. Y también para, junto con los fenotipos que mencionabas, poder pensar en establecer un pronóstico claro ante el diagnóstico para las personas afectadas. Y sin dudas es un camino necesario probablemente para pensar en tratamientos más dirigidos que permitan mejorar la perspectiva de algunas de las personas, sobre todo aquellas que sufren elementos más severos y deshabilitantes o incapacitantes a causa de esta infección. Creo que la verdad fue muy, muy buena la presentación. Vamos a dejar abierto las vías de comunicación de los diferentes participantes por si quieren preguntar, tanto haciendo uso de la palabra como a través del chat. Pueden levantar la mano. Les recuerdo a todos que existe la posibilidad de traducción a la vez de que se produce la charla, por si quieren hacer uso de la palabra en español o en portugués. Yo creo un aspecto que me parece muy interesante de lo que señalabas es lo del vínculo con las variantes, que es algo que recientemente hay capaz más evidencia, y de lo que se venía un poco hablando hace tiempo, de cuánto inciden las diferentes variantes en la posibilidad de desarrollar un COVID prolongado. Y te quería preguntar si tenés novedades sobre eso y el fenotipo, el tipo de COVID prolongado que se puede desarrollar vinculado con la variante implicada en el desarrollo de COVID prolongado, y si te parece que eso puede estar influenciado solo por la variante, o si también la forma de identificar los pacientes, que hoy señalabas algo al respecto, puede jugar un rol en ese sentido. No, seguro, gracias por la pregunta, es muy buena.
no sé si tengo la respuesta perfecta, pero te puedo comentar lo que sé. Eh, Sabemos que el COVID prolongado en los pacientes que tuvieron en la cepa Delta ha sido más frecuente, la presencia de COVID prolongado, inclusive más severo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en esa época también teníamos niveles mucho más bajos de vacunación, porque la vacuna empezó a salir, disculpame un segundito. La vacuna salió después, digamos, la vacunación masiva en la población ocurrió después de que mucha gente ya se había infectado con la cepa Delta. O sea que no sabemos si es una cuestión de la cepa en sí o si es que había una población menos protegida y más propensa a tener un COVID prolongado más frecuente y más severo. Eh, Eso es cuanto a las cepas. Pero sí sabemos que los pacientes que se infectaron con Omicron han tenido menos incidencia de COVID prolongado que los anteriores. También habría que ver en lo que comenté, cómo se definió COVID prolongado en los grupos de pacientes. Eran tiempos distintos. Entonces habría que volver a analizar esos datos, poner los criterios que estamos usando hoy para comparar manzanas con manzanas y no, a lo mejor estamos comparando síntomas distintos. O sea que es complejo, eso no es fácil. La otra parte de tu pregunta era, me habías dicho, era el tema de la cepa y... Bueno, no, principalmente el tema de la cepa y la definición de casos. O sea, en realidad, bueno, claro, Ah, probablemente en una primera etapa pensaba, viendo los estudios que se han publicado, la identificación de pacientes fue más que nada hospitalaria y de más gravedad, entonces eso también podría un poco capaz influir. seguro, seguro, ¿no? La parte, viendo dónde se tomó, en algún estudio en particular, qué población se utilizó para ese estudio. Porque si uno, como mencionaba, si uno se dedica nada más que a seguir los pacientes que fueron dados de alta de terapia intensiva, vas a tener una incidencia muy alta de COVID prolongado comparado con pacientes que a lo mejor estás estudiando en COVID prolongado en una escuela o COVID prolongado o COVID agudo en un centro ambulatorio donde el paciente no sufrió una enfermedad grave. O sea que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero yo creo que acá lo importante es lo que vos resaltaste, es poder tener un biomarcador que no creo que vaya a ser el biomarcador perfecto como en muchas otras enfermedades en medicina nos pasa, nada es 100% específico y 100% sensible, pero creo que probablemente podamos tener una herramienta que nos pueda ser útil para diagnosticar a muchos pacientes, especialmente esos que no tienen los 12 puntos, tienen 11 puntos o tienen 10 puntos y no sabemos dónde colocarlos. Quizá un biomarcador nos sirva ahí y también para monitorear la actividad de la enfermedad, porque por los resultados de estos investigadores, esa activación del complemento parece tener no solo un rol de biomarcador de si este paciente tiene COVID prolongado o no, sino un fisiopatogénico, porque es el que está causando el daño tisular, la inflamación en los distintos tejidos. Entiendo, muchas gracias por la respuesta, creo que yo comparto totalmente esa visión, creo que va por ahí, que probablemente la perfección no la alcancemos, pero va a ser de mucha ayuda. Ana Cenández, que le damos la bienvenida, y es un placer también tenerte hoy en la actividad. Nos comentaba por el chat, nos preguntaba respecto, entiendo que es un score clínico, o un score donde se plantean algunos que comentaste hoy, con el uso del índice de masa corporal, la edad de la persona, que nos pedía si podías ampliar un poquito la aproximación a ese score como mecanismo diagnóstico de ayuda. ¿Es así, Ana? ¿Querés decir algo más o...? Sí, Exacto, buenos días, gracias por la oportunidad de escucharlo, fue muy claro y solamente era eso que como no estaba tomando nota, sí podía repetir algunos aspectos de la aproximación de ese score clínico que están estudiando. Soy de Uruguay y agradezco la oportunidad de escucharlo.
Sí, no, seguro. Gracias. Y lo que voy a hacer, ese score está en el estudio ese que se publicó en Science en enero, que es el que yo mostré. Y les voy a agregar una diapositiva del score a la presentación, así cuando, si la quieren bajar ya lo tienen, o acceder al artículo. Lo que ellos hicieron es midieron miles de proteínas y evaluaron todas las variables clínicas que tenían a su alcance de estos pacientes con COVID agudo y se fijaron qué variables de laboratorio, qué variables clínicas me podían pronosticar a aquellos pacientes que terminaban teniendo COVID prolongado. Y lo que ellos observaron era que pacientes con alta masa, alto índice de masa corporal, cuanto mayor era la edad y los factores de laboratorio eran la activación del complemento de C5 a C9, y medían particularmente C7, y medían también el factor von Willebrand y el inhibidor del factor von Willebrand. Esos dos marcadores de laboratorio, la edad y la masa corporal, resultaron ser el modelo mejor predictivo de COVID prolongado. Los detalles no me lo acuerdo de memoria, decir que qué valor qué corte era del complemento, pero eso los pongo en las diapositivas. Y después me dieron otros que tenían algún valor predictivo, pero ya empezaba a bajar, y ellos, los investigadores decidieron que usando esos cuatro, ellos podían, en la población que ellos estudiaron, o sea, para ser concreto, en la población que ellos estudiaron, podían predecir más del 80% de quién iba a ser COVID prolongado o no. O sea que si esto se puede reproducir en otras poblaciones, porque hay que acordarse que esto eran 140 pacientes, no eran 2 millones de pacientes, y eran pacientes en Estados Unidos. Si uno puede reproducir esto a futuro, sería interesante en un paciente con COVID agudo. Uno le puede decir, bueno, tus chances de tener un COVID prolongado son X, en base a los datos que tenemos. Pero esto por ahora quiero aclarar que es preliminar, y creo que es muy interesante, pero esto va a haber que reproducirlo en otros estudios. Y yo después les pongo la tabla, en una diapositiva, de todos los factores que ellos encontraron en una asociación para determinar la presencia de COVID prolongado o no, y el valor de estos cuatro. Muchas gracias, muy claro. Invitamos nuevamente a los participantes a hacer uso de la palabra, a preguntar, a opinar, a intercambiar experiencia. Bueno. Si no, yo puedo seguir porque tengo siempre algunas cosas. Otra cosa que me pareció muy interesante es lo del aumento de los anticuerpos contra algunos virus de la familia herpes. Y como sabemos, el COVID ha jugado un papel también en la existencia de otras infecciones y en el aumento de otras infecciones, muchas de ellas con un mecanismo oportunista de alguna manera, y algunos virus como el citomegalovirus tienen esa capacidad de iniciar una réplica, aunque sea a niveles bajos, en el contexto de otras infecciones. Y a uno le queda la duda, ¿este aumento de los anticuerpos podrá tener que ver con esa situación, o a usted le parece que responde a otro mecanismo causal? Digo porque uno podría pensar que la explicación está dada por ahí, con un virus de tan amplia difusión, con tantos adultos infectados por citomegalovirus, que bueno, haya un aumento de los anticuerpos vinculados a que en el contexto simplemente de la infección pueda haber algo más de producción viral. No sé cómo lo interpreta usted. No, sí, no, la pregunta es muy buena. Creo que hay dos cosas importantes. Uno, que este no es el primer estudio que encuentra esa asociación. Esto fue reportado en un estudio hace un año, no me acuerdo ahora el autor, pero que también estaban buscando algunos factores que podían pronosticar COVID prolongado, y esos autores también encontraron una reactivación de Epstein-Barr y de herpes 6 y de citomegalovirus. Entonces estos autores vuelven a encontrar lo mismo, o sea que no es la primera vez que esto se reporta, y creo que esto le da un poquito más de peso. Yo, en función de lo que he leído, obviamente, del trabajo creo que lo más probable es que puede ser un mecanismo que contribuya a toda esta cascada
esta activación crónica del complemento. A lo mejor no es el único factor y a lo mejor no es imprescindible, pero evidentemente ellos no encontraron ese aumento de anticuerpos en los pacientes, en el grupo control que tenía. Y no lo encontraron en los pacientes con COVID agudo que no desarrollaron COVID prolongado. O sea que parece que ser una manifestación muy distintiva, pero creo que todavía no tenemos todo el conocimiento como para decir con certeza cuál es el rol. Si esto es un hallazgo incidental o si esto realmente tiene alguna causalidad en toda esta activación crónica del complemento. Porque a la larga lo que es esto es una activación permanente del complemento que está causando este daño tisular. Así que por ahora lo tomaría con pinzas y habría que ver, yo creo que estos estudios van a tener que ser reproducidos para poder darle más validez. Pero, como le mencionaba, no es la primera vez que encuentran estos virus reactivándose. Bueno, Jorge, lindísima conferencia, como le dijeron mis compañeros. Vos sabés que a mí me interesa mucho el tema de la microbiota intestinal y sé que hay unos cuantos trabajos que están dedicados a esto, pero me da la impresión de que a pesar de que en alguno de los diapositivos está por allí el tema, creo que en general se le ha dado todavía poca importancia a lo que yo creo que sí tiene, que es mucho mayor en la determinación del COVID prolongado y en la individualización o en la contribución a la individualización de fenotipos. Claro que estamos en etapa de investigación y después te voy a hacer alguna pregunta un poco más clínica para poner los pies en la tierra, pero eh, creo que hay cosas que ya podemos decir que están demostradas, que hay menos diversidad, que hay predominio de algunos oportunistas patógenos, que hay disminución de algunas cepas buenas como el Fecalibacterium praunici y algunas otras cosas de estas creo que ya podemos decir. Lo que quería saber es si vos, ¿qué opinás de los trabajos que dicen que, por ejemplo, si hay más de un tipo de Escherichia coli, hay más posibilidad de que tenga, por ejemplo, fatiga, o si hay menos praunici, hay más posibilidad de que tenga dolor torácico? Ese tipo de determinación tan específica, ¿qué opinás? Y la segunda pregunta que te quería hacer, que decía un poco más clínica, es, hay gente que está propugnando el uso de probióticos. A mí me parece un poco apresurado, porque cuando se dice probióticos ya no me gusta, a mí me gusta que digan un probiótico específico o más de uno durante un determinado tiempo y una determinada dosis, como para cualquier otro medicamento. Y quería saber tu opinión, ya que tú sos un excelentísimo clínico. Muchas No, gracias. no, gracias. Gracias por la pregunta, porque en realidad iba a presentar más material sobre eso, pero no me daba el tiempo para resumir todo esto en 15 minutos, así que te agradezco que lo hayas llevado eso, el tema a la superficie. Para el público no estaba arreglado. Sí, no estaba arreglado. Eh, bueno, para la primera pregunta, sí, hay estudios, como decís, bien, como dijiste muy bien, que correlacionan distintas bacterias con las manifestaciones clínicas del paciente. Y han sido dos o tres estudios que se han reproducido y que no me acuerdo de memoria, o probablemente lo sepas mejor vos, qué bacteria está asociada a qué síntoma. ¿Qué utilidad clínica puede tener esto? Y todo va a depender de la facilidad con que podamos hacer estos estudios, porque no están al alcance de todo el mundo hacer la secuencia genómica intestinal en todos los pacientes. Creo que no estamos muy lejos de que lo podamos hacer porque los costos van bajando y vamos a llegar a un momento que vamos a poder determinarlo. Pero creo que puede tener importancia terapéutica porque hay un estudio donde usaron lactobacillus a una dosis determinada, no me la acuerdo de memoria en este momento, en pacientes con COVID prolongado, con fatiga, y un estudio muy bien hecho, randomizado, grupo control, placebo, grupo de tratamiento en lactobacillus, y lo que ellos notaron fue estadísticamente un beneficio en la respuesta, en la disminución de la fatiga. Es un estudio que conozco que fue presentado hace un mes en un seminario, así que yo creo que va a haber un rol para tratamiento con
digamos, con probióticos. Como dijiste muy bien vos, hay que determinar qué probiótico, a qué dosis, porque hay muchos, y creo que lo que vamos a poder ir haciendo a corto plazo es reproducir lo que se está publicando. O sea, usar el que el investigador utilizó si es que tuvo respuesta. Todavía no hay una recomendación, no está aprobado acá en Estados Unidos por la FDA para el tratamiento. No hay ningún, en realidad, tratamiento aprobado para el COVID prolongado, eh, salvo cuando uno está tratando sintomáticamente síndromes como la taquicardia ortostática postural, donde uno la trata como, más allá que sea parte de COVID o no, hay tratamientos para eso, pero no hay un tratamiento específico. Y creo que los únicos dos tratamientos que yo he leído que han tenido, que tienen algún impacto es uno, los probióticos, en este que te cuento, y lo otro es la metformina, que parece que en los pacientes con COVID, eran pacientes que tenían COVID agudo, estaban tomando metformina y tuvieron menos COVID prolongado que aquellos pacientes que no estaban tomando metformina. Pero todavía tampoco está aprobada el uso de esto porque hace falta un poquito más de estudios. Pero sí, en resumen, creo que hay un rol muy importante para correlacionar síntomas con la flora intestinal y probablemente de tratamiento. Me quedó una cortita sobre tratamientos o preventivos. Se ha discutido mucho el uso de la vitamina D. Sí, yo no he visto ningún estudio que haya demostrado efectividad. Ahora, los estudios que me recuerdo haber leído tampoco fueron perfectamente diseñados. Entonces, a lo mejor no es que no funcione, sino que no tenemos el estudio adecuado para demostrar que funcione. El estudio de probióticos, que si no lo tenés te lo mando, creo que fue muy bien diseñado y demostró una disminución de los síntomas, pero esto ha sido publicado hace muy poco. Entonces, por eso todavía creo que no ha tenido el impacto de llevarlo a la práctica clínica. Y si no me equivoco, fue con Lactobacillus que lo hicieron. El asunto es ver qué lactobacillus y qué cepa de lactobacillus, porque si tú vas a cualquier supermercado que tengas ahí cerca de tu casa, vas a encontrar muchos más probióticos todavía que los que encontramos nosotros acá. Y la mayor parte de ellos son copias cuya calidad no está determinada porque no pasan por la FDA en Estados Unidos, son complementos alimentarios. Y entonces la calidad y la cantidad que llegan al intestino de la persona, ni siquiera yo sé si cumplen con la definición de probiótico que implica que tiene que ser beneficioso para la salud de quien lo toma. Así que ojo con cuál cepa para el público. No se trata de salir a ver que en el farmanuario de cada país o en cuál es el lactobacilo que existe y dárselo, sino que ver cuál es el lactobacilo, cuál es la cepa, y acuérdense de ver que al final del nombre del probiótico tiene unos números que son los que hablan del registro del Instituto Pasteur de París, que le da la unicidad y la seriedad, y que hay que usar el probiótico que se usó en el trabajo publicado, no uno parecido. No, exacto, y quiero aclarar, no estoy recomendando que se usen todavía. Esto Está clarísimo. dar datos de que hay un estudio que demostró un impacto, un estudio bien diseñado que demostró un beneficio. Sí, y ellos publicaron exactamente la cepa que usaron y las dosis, no las recuerdo yo de memoria ahora, pero todavía no hay ninguna recomendación para estar usando nada en particular porque no tenemos suficientes estudios para decir que se puede usar. Ahora, un comentario que quería agregar brevemente. Entonces, tenemos pacientes que están muy enfermos, que sufren mucho, que están con mucha fatiga, trastornos cognitivos, y ellos preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer? O yo escuché tal o cual cosa. A veces es difícil, lo más difícil es no hacer nada, pero a veces es lo más adecuado no hacer nada porque uno no quiere causar daño. La recomendación que yo le doy a los pacientes es, lo ideal es que acá, por lo menos acá en Estados Unidos, que se enrolen en un estudio clínico de investigación donde estén probando alguna forma terapéutica en un estudio bien diseñado, porque no solo le puede llegar a beneficiar al paciente individual, sino que va a beneficiar a todos los demás con la información que se obtenga. Esa es la primera recomendación. Si no tienen acceso a entrar a un estudio clínico, mi segunda recomendación es por lo menos no haga nada que le pueda hacer mal, que le pueda hacer obviamente mal.
porque los pacientes muchas veces están desesperados, ¿no? Y quieren buscar, muy parecido a lo que vivíamos hace 30 años con el SIDA, donde no teníamos tratamientos efectivos y la gente estaba desesperada y buscaba cualquier cosa. Acá creo que el mensaje es decirle por lo menos llámeme para por lo menos que yo le diga, bueno, esto probablemente daño, no sé si le va a hacer bien, pero daño no creo que le haga. Y te digo, porque nosotros vemos muchos pacientes que están desesperados, te diría. Eu tinha só mais uma dúvida, que eu acho que a gente já deve estar fechando. Primeiro, eu Yo queria tenía una duda antes de que encerráramos. Quería primero agradecer por la presentación que fue extraordinaria, muy clara, y quería solo preguntar si tienes algo que decir sobre el impacto Slovich antiviral en COVID prolongado. Muchas gracias. Perdón, no entendí bien el Están nombre. haciendo estudios. Yo todavía no tengo, no he leído resultados del impacto, si pueden servir o no. Eh, Hipotéticamente hay una lógica de que podrían funcionar y creo que merecen ser estudiados como lo están haciendo, pero no te puedo dar lamentablemente una recomendación de usarlos o no usarlos. Definitivamente creo que lo estamos subutilizando en COVID agudo. Entonces, sí, yo siempre le digo a mis colegas, si el paciente presenta riesgos de progresión de enfermedad aguda, por favor, tratarlo al paciente con un antiviral. También quiero comentarte, han habido algunos datos de Remdesivir y COVID prolongado, pero todo es retrospectivo, no son estudios randomizados, están viendo los datos antiguos y viendo aquellos pacientes que trataron con Remdesivir, si tuvieron COVID prolongado o no, o sea que tampoco es datos muy sólidos, pero definitivamente si lo tienen al alcance, darle los antivirales en el COVID agudo a los pacientes que cumplen criterios para esos antivirales, porque a lo mejor pueden llegar a disminuir el riesgo de COVID, que aparezca el COVID prolongado. Pero eso es todo lo que te puedo decir. Bien, gracias a todos. Realmente gracias, doctor Mera. Ha sido muy clara su exposición, la situación actual, el conocimiento y los desafíos que se tiene por parte de la comunidad científica en cuanto a avanzar en el conocimiento y en la determinación como tal. Es claro que estamos frente a un síndrome multisistémico que obliga a tener una mirada interdisciplinaria y también es un desafío para los equipos de salud. Les recuerdo que el 4 de marzo vamos a tener la segunda sesión de este año, que va a ser un caso clínico COVID prolongado con enfermedad autoinmune en el debate y lo va a presentar la Fundación Fiocruz Brasil. Los esperamos para esa instancia y agradecemos la contribución además de los distintos panelistas que participaron con sus ideas y con su conocimiento sobre esta problemática compleja. Agradecemos realmente desde ECO Uruguay. Un segundo, Fernando, para cerrar. Bueno, muchas gracias. Jorge, hace mucho que te conozco y hace mucho que te admiro. Y sinceramente no es que te admire porque hayas sido, no sé, hayas tenido una carrera brillante en Dallas, en Baylor, ahora hace años con la Universidad de Nuevo México, sino que te admiro por esa manera de ser y por ese compromiso inacabable que tenés con el prójimo y con la comunidad. Tu trabajo en ECO es una señal de eso, pero yo quisiera darles 30 segundos, aunque Elisa después capaz me diga nos atrasamos, para decirles que el trabajo único que no tiene nadie más que yo conozca en toda la esfera científica es con la Nación Cherokee. Jorge abrazó eso como un proyecto propio, es el director, creo, aún de enfermedades infecciosas en la Nación Cherokee. El trabajo que hizo, y voy a usar, creo, la palabra adecuada, de eliminación de la hepatitis C y de reducción masiva del HIV a ese nivel, ha sido publicado por todos lados y el elogio mayor que puede tener, yo creo, Jorge, y que nos lo ha demostrado hoy con esa
manera de compartir tan elegante y tan sensible. Así que Jorge, muchísimas gracias. Hoy yo me retiro sumamente feliz de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por tus palabras tan gratificantes. Chao a todos.